Vamos a dar comienzo al panel número 1 del programa. Buena fe, objetividad y argumentación en audiencias previas. Consecuencias y responsabilidades funcionales y procesales. La labor del juez al resolver. Le damos la palabra ahora al moderador, el doctor Mario Martín Barletta, y agradeciendo la presencia de toda la mesa, los dejo con el doctor. Gracias. Gracias, Claudio. Buenas tardes a todos. Este panel está integrado por la doctora Silvina Manes, que es abogada especialista en Derecho Penal de la Universidad de Palermo, diplomada en Derechos Humanos de la American University de Estados Unidos, jueza de la Cámara en lo Penal, Contravencional y Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, profesora asociada de grado y posgrado de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en universidades de El Salvador, presidenta de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal, quien aparte va a iniciar con la presentación del panel. Seguidamente expondrá el doctor Juan Manuel Oliva, quien es juez de segunda instancia de los tribunales de Rafaela y presidente del Colegio Pleno de la Quinta Circunscripción. Es profesor titular de Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica de Santiago del Estero del Departamento Académico Rafaela y profesor adjunto de la misma materia, es decir, Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional del Litoral. Finalmente, el doctor Víctor Ramón Corbalán, abogado, profesor adjunto por concurso en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, en la Cátedra de Derecho Procesal Penal, autor de varios libros, entre ellos Derecho Procesal Penal, Análisis Crítico del Procedimiento Penal, de Editorial Nova Tesis, y tiene, como decíamos, numerosas publicaciones sobre la materia. Actualmente ejerce activamente, así dice el currículum, activamente la profesión en la especialidad de Derecho Penal. Muchas gracias y comienza entonces la doctora Silvina Manes. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a la organización que me haya invitado a participar de este congreso y especialmente de este panel tan calificado. Bien, el tema sobre el que voy a hablar es la crisis del principio de objetividad en los sistemas procesales adversariales y la ética en la función del fiscal. Todos sabemos que las reformas procesales penales han marcado los lineamientos constitucionales, especialmente en cuanto a la clara división de roles en el proceso penal, de modo tal que en este esquema triangular, como le podemos llamar, donde el juez debe ser necesariamente equidistante de las partes, nos encontramos con un ministerio público fiscal que es el que está a cargo de la acción penal, del impulso de la acción penal, con verdaderos y muy importantes poderes y una defensa que tiene que contrarrestar este poder acusatorio que tiene el Ministerio Público Fiscal. En primer lugar, nosotros tenemos que resaltar cuál es la función de los fiscales en un proceso penal acusatorio. Como establece, sobre todo, yo soy de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nuestro Código Procesal Penal establece que la función más importante del fiscal es la solución del conflicto, es decir, arribar a la solución del conflicto y, en segundo lugar, promover la persecución penal y, en definitiva, decidir si lleva el caso a juicio o no. Frente entonces a este gran poder que tiene el fiscal, debemos resaltar
los límites que se le deben imponer a la tarea investigativa. Y estos límites siempre han sido encuadrados en lo que se llama el principio de objetividad, al que le debemos agregar la interdicción de las funciones jurisdiccionales, la actuación conforme a la legalidad y la transparencia. Entonces, a partir del concepto del principio de objetividad, vamos a tratar de delinear si este concepto se contrapone con un sistema procesal adversarial donde el fiscal debe necesariamente adoptar una postura estratégica. En primer lugar, todos sabemos que el principio de objetividad significa que es deber de los fiscales, en su función de investigar, determinar la comisión de un hecho delictivo, quiénes son sus autores, pero también determinar e investigar todas aquellas causas que atenúen o eximan de responsabilidad a los acusados. Tan es así que la mayoría de nuestros códigos procesales, como las leyes de Ministerio Público, recogen este principio. Fíjense que el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires lo establece en el artículo 5 cuando reza que investigará las circunstancias que permitan comprobar la acusación, etcétera, y formular los requerimientos conforme a criterios de objetividad que sirvan además para eximir de responsabilidad al imputado. Entonces, lo que nos planteamos es si la función del Ministerio Público Fiscal debe ser una función unilateral de persecución y de investigación, o la función del Ministerio Público Fiscal tiene que ser una función neutra, una función objetiva al efectuar una investigación penal, pero a su vez al tener que velar por los intereses del imputado y obtener pruebas que puedan atenuar o eximir su responsabilidad. Es así que han surgido corrientes que se oponen férreamente a la vigencia de este principio de objetividad, haciéndole duras críticas en contraste con las funciones que debe tener un fiscal en un sistema adversarial. La primera de estas críticas es que el fiscal no puede satisfacer dos hipótesis contradictorias. El fiscal no es el abogado del imputado. Otra de las críticas es que este principio de objetividad es contrario a las exigencias del desarrollo de la investigación. Toda investigación debe estar orientada hacia una hipótesis del Ministerio Público Fiscal, lo que se llama la teoría del caso del fiscal, motivo por el cual no sería lógico exigirle al fiscal que investigue su teoría del caso y la posible postura del imputado. Por otra parte, parecería que este principio de objetividad es propio de los sistemas inquisitivos. En los sistemas inquisitivos sabemos que lo que se procuraba era la búsqueda de la verdad material, es decir, que se buscaba tratar de averiguar qué ocurrió en la realidad de los hechos, y de este modo el fiscal tenía que investigar todo lo vinculado a la persecución penal y a lo desincriminatorio. Sin embargo, en los modelos adversariales, el modelo de verdad es el de verdad formal, es decir, la verdad que se declara a partir de una decisión jurisdiccional, verificando determinada hipótesis con las pruebas que se producen en un juicio contradictorio.
De allí entonces que si nosotros sostenemos que si el fiscal debe ser neutral y objetivo en relación a los intereses del imputado, parecería que estamos sosteniendo la misma imagen del juez de instrucción, que era tan versátil que podía investigar una cosa como también la otra absolutamente contraria. Y un resabio de esto es la facultad que se le da a en muchos de los códigos modernos al Ministerio Público Fiscal de recurrir en favor del imputado, cuando el recurso del fiscal en favor del imputado puede incluso perjudicar el caso o la hipótesis que va a sostener la defensa. También el principio de objetividad se dice que es contrario a los fines de la Fiscalía, porque no es razonable exigir a los fiscales establecer la inocencia del imputado. Los fiscales tienen el peso de la carga probatoria. ¿Debe el fiscal investigar la inocencia del imputado? Esta afirmación sería contraria a los principios de litigación estratégica, contraria a lo que se llama el proceso de partes, ya que, como dije, el fiscal tendría que tener su teoría del caso, pero también tendría que barajar evidencias que refuten su teoría del caso. Por último, otra crítica que se le hace es el desperfilamiento de los sujetos del proceso. Esto porque no se puede obligar al fiscal a obtener prueba de descargo. Se estaría superponiendo a la función de la defensa. Y por otra parte, el afirmar que el fiscal es custodio de la legalidad importaría ir en detrimento de las funciones del juez, que es quien debe controlar la actividad del Ministerio Público Fiscal. También este concepto de objetividad violaría la igualdad de armas, porque si el Ministerio Público Fiscal es garante de la legalidad y de la objetividad, es decir, que lo estamos poniendo en un rol superior como el rol que tenía el juez de instrucción, se estaría perjudicando la defensa, porque la prueba aportada por el fiscal tendría, como dice algún autor, un ropaje de pureza, equidad y objetividad incontrastable por la defensa, cuya prueba sería calificada solo de descargo sin niveles de objetividad. Fíjense que en el modelo de Estados Unidos, donde nos encontramos con un modelo adversarial puro, el fiscal ni el defensor tienen, como yo les digo, cargos o títulos de nobleza. Son el abogado del Estado que acusa y el abogado del imputado que defiende. Dentro de ese esquema, el fiscal va a perseguir su hipótesis y no está obligado a investigar en favor del acusado. Y, eso sí, tiene la obligación de comunicarle al defensor y al acusado la prueba que lo beneficie para evitar sorpresa. Esto se llama el discovery. Y no está regido por principios de objetividad. No obstante, si viola esta obligación, ya la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso Brady versus Maryland, anuló la investigación de un fiscal justamente por ocultar prueba. Entonces, a partir de estas críticas, debemos o reformularnos el concepto del principio de objetividad o eliminar el principio de objetividad de nuestras normas procesales. Sobre todo, como ya les dije, que este principio de objetividad está previsto en prácticamente todos los códigos del país y leyes de Ministerio Público. En cuanto a una reformulación del principio de objetividad, voy a señalar la postura de Nicolás Guzmán.
en cuanto sostiene que el principio de objetividad del fiscal en su dimensión epistemológica no puede significar más que esto, una actitud que debe verse reflejada en la actividad procesal del fiscal de permanente autocrítica de sus propias hipótesis y de apertura respecto de las vías, hipótesis alternativas que eventualmente proponga el imputado y de las pruebas que en conformación de aquella surgieran. Por lo tanto, este principio exige que el órgano de persecución penal un verdadero esfuerzo, pues conlleva la duda como método y una disposición a admitir eventuales errores que le serán marcados por su contraparte en el proceso. Como verán, esta definición de Nicolás Guzmán nos plantea perfectamente la estructura de un proceso de partes, es decir, que debe ser la defensa quien le debe marcar al fiscal cuáles son los errores y el fiscal tiene la obligación de no ocultar absolutamente ninguna evidencia que haya recolectado en la investigación penal preparatoria. La otra postura es la de la eliminación del principio de objetividad en reemplazo de los siguientes principios. El primero, responsabilidad profesional de los fiscales. El segundo, el principio de buena fe. El principio de lealtad, la racionalidad en la administración de recursos para que los fiscales no inicien persecuciones penales injustificadas y el espíritu estratégico. La buena fe significa que las atribuciones del Ministerio Público se tienen que ejercer prudentemente con ánimo de proteger los intereses de la sociedad, pero a su vez de no perjudicar a nadie con el uso descuidado del poder que detentan los fiscales. Fíjense que el Código de Ética para los Fiscales de Veracruz, México, establece que la buena fe es la intención de actuar dentro de la ley y de no afectar injustificadamente a nadie. Hay un código de ética en México. Entonces, teniendo en cuenta que el Ministerio Público Fiscal tiene un gran poder y que su mal uso puede afectar los derechos de terceros, entonces el fiscal debe obligatoriamente actuar de buena fe. Otro principio que he mencionado, que me pareció interesante resaltar, es el principio de lealtad. Justamente este principio de lealtad es el que obliga al fiscal a no ocultar información que surja de la investigación y sobre todo aquella que pueda servir para demostrar la inocencia del acusado o atenuar su responsabilidad. El fiscal, en base al principio de lealtad, no puede manipular la persecución penal para extender arbitrariamente el ámbito de la punibilidad, ocultar hechos relevantes para la defensa o apartarse de la ley. Fíjense que en este sentido, el reglamento para los fiscales del Ministerio Público de Chile establece que los fiscales, establece expresamente, los fiscales están obligados a no faltar a la verdad en la narración de los elementos de hecho o probatorios que sean parte de la investigación, para obtener, mantener, revocar o modificar alguna medida cautelar o decisión a favor de sus determinaciones como fiscal. Tienen que observar los principios generales de la ética y probidad y actuar con prudencia, honradez y rectitud en la negociación de la pena, beneficios alternativos o restricción de la libertad del acusado. Entonces, frente a estas obligaciones
¿Qué es lo que puede hacer la defensa o el imputado cuando el Ministerio Público o los fiscales en especial inobservan estos principios? En primer lugar, tenemos que sostener que tiene que haber consecuencias procesales y consecuencias personales funcionales respecto de estas faltas. Consecuencias procesales, todos sabemos, se debe anular toda actuación en la que se hayan inobservado estos principios. Se debe hacer saber a las autoridades del Ministerio Público Fiscal la inconducta del fiscal en miras de sanciones administrativas. Y tenemos también la posibilidad, en caso de haberse cometido un delito, de que sea denunciado penalmente. Pero lo que me pareció también muy interesante, teniendo en cuenta precedentes chilenos, es la responsabilidad extracontractual del Ministerio Público Fiscal. Esto significa la indemnización por daños que se hayan ocasionado por vulneración de derechos fundamentales en el proceso penal. Por cuanto el fiscal tiene la obligación de no cometer conductas injustificadamente erróneas, es decir, inexactas, equivocadas o que contienen errores sin fundamento, o conductas arbitrarias, es decir, aquellas que carecen de toda razón, que son contrarias a la justicia y guiadas por la malicia o el mero capricho. Entonces, tenemos que tener en cuenta que con el avenimiento del sistema acusatorio, sobre todo en su modalidad adversarial, la información con la que cuentan los jueces para resolver viene del fiscal, y cualquier información errónea o arbitraria o maliciosa puede provocar decisiones equivocadas en perjuicio del imputado. Estos errores injustificados dieron lugar a pronunciamientos procesales nulificantes, y el que me pareció sumamente interesante fue un pronunciamiento de la Corte de Chile en un caso donde el fiscal ocultó información sobre un imputado que resultó ser abogado, le ocultó esta información al fiscal para que dictara una intervención de comunicaciones telefónicas en un caso de asociación ilícita, resultando que esta omisión de información hubiese hecho que el juez no autorizase esa intervención de las comunicaciones telefónicas. Este abogado entonces inició una demanda contra el Estado que fue ganada en primera instancia, la Cámara la revocó y finalmente la Corte Suprema chilena hizo lugar a la petición, el caso es el caso Ortega, ordenando una indemnización pecuniaria a este abogado y sosteniendo que el fiscal no había actuado de buena fe. Y, en definitiva, lo que podemos advertir es que el incumplimiento de estas obligaciones por parte del Ministerio Público Fiscal sí puede ser debidamente controlado por los tribunales, no solo jerárquicamente por el Ministerio Público Fiscal, porque eso es capaz de configurar responsabilidad extracontractual del Estado por actos del Ministerio Público Fiscal. En definitiva, estos principios deontológicos son una verdadera necesidad en el Estado de Derecho que deben estar presentes en la actuación de quien detenta un poder tan fuerte y tan importante y tan invasivo de los derechos fundamentales como es el poder del fiscal. Entonces esto a lo que obliga es que todos tengamos que repensar la necesidad de contar necesariamente y de legislar respecto de códigos de ética que rijan la función del Ministerio Público Fiscal. Muchas gracias.